Listo. Entonces vamos a compartir. Por acá estaba lo de la actividad de las rutinas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 369. My routine. We have some expressions. I go to bed, get up, wake up, take a shower, arrive home, work, study, get dressed, have breakfast, go to work, and get up. Em, entonces, algo que ya les explicaba de alguna forma en respondiendo una de las preguntas de uno de los chicos que participó en la videoconferencia pasada. Entonces, recordarles, recordarles que en inglés tenemos que todos los idiomas tienen conjugaciones, que las conjugaciones en español son para cada persona. Entonces es muy fácil. Yo digo yo somos nunca. Digo soy Ivonne. No, por eso no tengo necesidad de decir el I, de decir yo soy Ivonne, porque ninguna otra persona me roba el soy. Si yo digo nosotros, somos. Si digo ellos, son. ¿Cierto? Entonces, con decir soy, ya sé que es yo de quien estoy hablando. Por eso, lo primero que se aprende son los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, esto, estos, esos, ¿cierto? Esas. Entonces, en femenino, en masculino, o sea, en género y en número, singular y plural. En inglés tenemos el I, el you. Entonces sería primera persona, first person, I, singular. First person plural, we. Tenemos tres personas, tenemos la primera, la segunda y la tercera. La primera siempre es quien habla. Ese quien habla puede ser singular o puede ser plural. Singular yo, plural nosotros. El interlocutor con quien se habla, esa es la segunda persona. Y estamos hablando de personas gramaticales, ¿cierto? Ahí estamos hablando también bueno, personas gramaticales. No me voy a ir por las ramas. Yo que acostumbro a dar explicaciones muy amplias, ¿cierto? Entonces siempre es el interlocutor y ese interlocutor es en singular o en plural. En inglés siempre va a ser you. Entonces tengo el I o el we. Si decimos acá, si decidimos hacer un cuadrito, tengo singular y tengo plural y tengo primera persona, tengo segunda persona. La segunda persona en inglés siempre va a ser la misma, you. Tenemos el you para singular y para plural, ¿cierto? Tenemos la tercera persona siempre es de lo que se habla, entonces yo puedo hablar de algo femenino en singular, de algo masculino en singular o de algo, o sea, hablando de género, ¿no? Entonces, femenino, masculino o de algo indeterminado, que es el famoso it, ¿cierto? It es lo indeterminado, o sea, que no es ni masculino ni femenino, como es el caso por ejemplo, cuando hablamos del clima, ¿sí? Y el plural, si yo voy a hablar de un plural femenino, cuál sería la persona? ¿Cuál sería la persona gramatical ahí? Sabemos que Es, para I es we. Yo más otro yo somos nosotros.
Ella más otras, ella sería en inglés, ¿cómo sería? His. Recuerden que esto es No. básico. No, no sería ese. ¿Cuál sería? Recuerden que esto es básico y vea que no lo tenemos claro. Y es importante, es súper importante tenerlo claro Her. para poder conjugar. ¿Cuál sería, perdón? Ellas, her. Eso, para decir Tampoco. ellas sería, tampoco sería her. Exacto, estamos hablando de esa persona gramatical, de ellas, ellos, o sea, cuando yo digo yo, tú, él, ella, esto es, esto, esta o eso, esa, ¿cierto? Nosotros, vosotros, ellos, They. ¿cuál sería? A ellas, they, They. sí. They. They, muy bien. Entonces, They no tiene género. muy Ujú. bien, they sería. Y para el caso de él y él, ¿cuál sería? También sería they. También sería. They. Y en el caso de cosas indeterminadas, la rosa más otra rosa, la rosa es femenino. Ahí sería igual. Nosotros decimos la rosa es femenino, pero digamos que cuando yo estoy hablando en inglés, yo digo the rose, y yo podría decir it is, ¿cierto? Pero vamos a hablar de las rosas, de roses. ¿Cuál sería? It's. No. Esas. Esas, esos, también serían ellas en español. Estas, estos, ellas, ellos. ¿Cuál sería? Esto es como para regalo, para mandar regalo por correo. Pa- El que lo resuelva. Es el mismo day, es el mismo day. Recuerden que day es tercera persona plural. Entonces, es tercera persona plural, incluye el plural de cualquiera de los géneros, tanto femenino como masculino como indeterminado. Entonces, esto es importante tenerlo presente, saberlo. Es muy importante saberlo, porque entonces sería first person, la que llamamos first person, o sea, el unito acá. Esta sería second person y este sería third person. ¿Y para qué es importante esto? Tener claridad sobre esto para poder conjugar. Entonces, cuando yo digo the roses, yo sé que estoy hablando de tercera persona plural y el verbo iría are. Por eso en inglés es tan importante colocar el I. Yo no puedo decir am Yvonne, porque por regla general, aunque el am solamente vaya con el I, ¿cierto? Vamos a hablar del verbo to be, verb to be. Recuerden que tiene 3 conjugaciones, por eso se hace un poquito más difícil. Digamos que es el verbo más difícil que hay en inglés. Tiene 3 conjugaciones, pero el is yo lo utilizo para tercera persona singular, o sea, she, he, it, ¿cierto? El are lo utilizo para segunda persona, tanto singular como plural, y para tercera persona plural, utilizo el are. Entonces, si yo voy a decir are beautiful, ustedes me entienden si yo digo are beautiful. ¿De qué estoy hablando? No, no se sabe de qué estoy hablando.
porque podría hablar de usted, you, de ustedes, you, podría estar hablando de we, nosotros, podría estar hablando de ellos, they. Entonces es muy importante en este ejercicio que si yo le digo a usted, three, trees, Samuel, Maria, my mother and I, ustedes sepan identificar con qué persona gramatical puedo reemplazarlo, o sea, ¿de qué estoy hablando? Entonces recuerden que este sería un error, este de acá arriba. ¿Cierto? Este de acá arriba sería un error porque necesito un sujeto. Si yo digo three, ¿por qué persona gramatical lo puedo reemplazar? It. Muy bien, very good, It, very good. It. Si yo digo trees, ¿por qué persona gramatical? they, ¿Por cuál? They. they. Eso ya lo habíamos resuelto, no nos podemos devolver a decir it's, porque it's es otra cosa. Samuel con he. Recuerden que it's, si usted, es un error también muy común, it's no es un pronombre personal, nunca, no es un pronombre personal. Entonces, no iría reemplazando nada, porque acá cuando yo digo por qué lo puedo reemplazar, por qué persona gramatical, significa que puedo utilizar ese pronombre para que sea sujeto de oración. Si yo estoy hablando de mi madre, ella, lo estoy reemplazando por un pronombre personal, ella es, porque me cansé de decir mi madre, estoy hablando de mi madre. Ya sé que estoy hablando de ella, entonces ya después me refiero a mi madre como she. Y el que me está leyendo o el que me está escuchando sabe que sigo hablando de mi madre. ¿Sí? Entonces, por eso es importante las personas gramaticales, o sea, los pronombres personales. Si yo digo Samuel, ¿por cuál lo puedo reemplazar? He. He, Ojo, ojo, muy bien, por He. he. Muy bien, por he. 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 Si yo digo María, ¿por cuál la puedo reemplazar? she, She. She. Si yo digo my mother and she, I, ¿por cuál puedo reemplazar? We. we. Muy bien. Y entonces acá ponen un error. Dicen, my mother and I is. Ah, no, porque es que va el I. Entonces va el am. No, yo tengo que identificar de quién estoy hablando. Estamos hablando de nosotras. Are. Entonces, estoy hablando de eso. Y tendría que ir el are. No va ni el am ni el is, sino my mother and I are. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el are lo utilizo para we, para you, para they. ¿Listo? Por eso es importante. Bueno, muy bien. Digamos que esto era el previous activities. Las actividades previas. Pero yo tengo aquí, Ah, Laura. yo tengo aquí una, sí señora. Entonces, digamos, yo quiero hablar de la comida favorita de mi hija. Entonces yo digo, her favorite food is pasta with chicken. She says, are delicious o is delicious. Entonces, dependiendo si estás hablando de plural o en singular. Entonces dices, her favorite food, lo utilizaste súper bien, ¿cierto? Her favorite food, porque ¿de quién estoy hablando? Her De hace mi hija, referencia eso, ella, a de mi hija, ella. Her hace referencia a a su ella. comida favorita. Ujú. Tu comida favorita es, si es solo una, is, o si vas a hablar de varias, entonces vas a decir are.
Ujú. Entonces, dependiendo si lo No, dices, ahí estoy hablando, digamos, solo de le gustan las pastas con pollo. Ujú. entonces es is, ¿cierto? Her favorite food is. Y espacio. Eso, porque yo puedo tener varias. Yo puedo tener varias. Y food, digamos que ahí también entra otro tema de que Hay que hay ponerlo palabras que yo no coloco en plural, que no se ponen en exacto. plural. ¿Cierto, Henrique? Sí, ahí habría que cambiarlo por varios, Es exacto. O sea, yo porque puedo ahí decir, sería una sola comida. comida es una palabra que es incontable y que está hablando de cualquier tipo de comida y no se pluraliza, ¿sí? Pero yo puedo hablar de diferentes tipos de comida. Entonces, digamos, si vamos a a la gramática cruda y plana, entonces sería con food, sería her favorite food is. Pero si alguien me está hablando de varias cosas y me pone are, por ejemplo, pizza and eh, chicken, ¿cierto? Está bien, porque yo entiendo que está hablando de diferentes tipos de comida que son sus favoritos y lo más importante acá a la hora de calificar no es si utilizó bien esta expresión, sino si utiliza muy bien el verbo to be. Pero digamos que si yo voy a hablar en plural, digamos que la forma más acertada podría ser meals, o sea, ya platos favoritos. ¿Cierto? Como sus platos favoritos y ahí ya estoy hablando de comidas específicas. Pero favorite food No existe sigue la siendo. palabra comidas. Lo que pasa es que todo se tiende como a evolucionar, ¿no? Entonces, está el que no sabe inglés, pero le suena chévere, entonces pongo una comida rápida y yo le pongo fast foods. Y entonces se acostumbra uno a ver la Ajá. palabra así, ¿no? Y no es así, entonces eso es Spanglish, ¿no? Ah, ok. O cuando es que vamos a comer donde Leos, ¿cierto? Entonces es que vamos a ir a comer donde Leos. Y ese es el nombre de su sitio de comida, ¿cierto? Pero digamos que eso ya es otro proceso, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien que es lo que sabemos que como hablan los puertorriqueños, ¿no? Los puertorriqueños no hablan ni inglés ni español, sino tienen ahí como los dos incluidos y ese es su idioma, ¿cierto? Es otro idioma, otro tipo de idioma, ¿no? Entonces, llega a través de la música puertorriqueña una cantidad de cosas que uno dice, ay, así no se dice, pero bueno, así hablan ellos. Entonces lo copiamos porque lo estamos Profe, usando todo el tiempo. entonces, Listo, Laura. sí, ahí ese pedacito, claro. Aquí, o sea, es que como en la oración, digamos que tengo singular y luego plural, porque al final, pues, Está bien porque diría, she says are delicious. Ella dice que son deliciosas. ¿Sí no, quedaría bien? ahí, She si says estás are hablando delicious. de una sola, dices it's delicious, ¿cierto? Si vas a poner entre comillas, si vas a hablar she likes it, por ejemplo, she likes it, porque estás hablando de una sola, o sea, de un solo plato. She likes it a lot, ¿cierto? Y ya quieres decir que ella dice que es que she says, podría decir she always. Acá, pues, profe, ¿cómo me dice todo eso? Yo no sé decir todo eso, pero es como yo lo diría, tratando de acomodar lo que quieres expresar en inglés. She always says, y claro, yo no puedo decir they are delicious, sino it is delicious. A ver.
que acá puse delicious. ¿Sí? Cierro entre comillas. No sé cómo lo tienes. She likes it a lot. O vas a decir it is delicious. Y si vas a decir, por ejemplo, lo que dijiste, her favorite food is, no recuerdo cuál escogiste, pizza. Pastas con pollo. It is delicious. ¿Cierto? Y lo pones como entre comillas, yo ya sé que es algo que es una expresión que la niña usa. Sin necesidad que me tengas que decir, ella siempre dice es delicioso o a ella le encanta mucho, como era lo que yo estaba colocando, ¿no? Y esos son como los adornos que la gente copia en español y luego la traduce y le queda unas cosas rimbombantes. Tengo la palabra rimbombante. Bueno, entonces, volviendo al tema, cierro paréntesis de la respuesta que le dimos a Laura. Volviendo al tema, es importante tener presente la persona gramatical, es decir, los pronombres personales, a la hora de hacer las conjugaciones. Entonces, recordemos que en presente simple tenemos el verbo to be, ya sabemos, tenemos 3 conjugaciones y que es un verbo especial y que no necesita auxiliar para hablar de él, con el mismo pregunto y con el mismo niego. I am not, you are not, are you, am I, is she, she is not, he is not. No tengo que poner ningún auxiliar para poner el not. No tengo que usar ningún auxiliar para preguntar. Are you really a student? ¿Sí? Y que en presente simple no solamente existe el verbo, no existe un único verbo en ningún idioma, ¿cierto? Existen infinidades de verbos y todos los tiempos estamos creando más y más. Chatear. Navegar por la web. Como en inglés se dice surf, entonces surfear, ¿cierto? Entonces ya con la inteligencia artificial se viene una infinidad de verbos, ¿no? En estos días, ay, no recuerdo la expresión. Hay una expresión en inglés y sacaron un verbo de esa expresión en inglés y yo decía, pero ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿a qué reggaetonero se le ocurrió decir esa barrabasada? Para que todo el mundo lo esté diciendo y repitiendo como loro. Una cosa, no sé, no recuerdo en estos momentos, pero yo me sorprendí al escuchar eso. Es que eso no es un verbo. Bueno. Entonces, si yo tengo un verbo en presente simple que no es el verbo to be, yo voy a tener solamente 2 conjugaciones. Entonces vamos a decir clean the house, ¿cierto? Quiero hablar de organizar, limpiar la casa. Ahí estoy diciendo limpiar la casa. Clean es limpiar. Entonces tengo un verbo, así lo encuentro en el diccionario. Deme otros verbos que no sean los que siempre ponemos. Bueno, cook es otro que es muy común y siempre hacemos siempre usamos los profesores de inglés, no salimos del play de guitarra, del play tenis, play fútbol, play soccer, como que no se nos vienen más a la cabeza. Bueno, hablemos de otros verbos, ¿cierto? Entonces, clean, cook, run. Entonces, yo como los encuentro en el diccionario, los encuentro así. Si yo quiero saber qué significa clean, yo lo voy a buscar por la CL. Cook, lo voy a buscar por la C. Run, voy a buscar run. Que si yo quiero utilizar ese verbo, y acá no estoy hablando de conjugación, si yo quiero hablar de ese verbo en forma infinitiva, yo le tengo que poner el to. ¿Cuándo lo voy a utilizar en forma infinitiva? Cuando tengo otro verbo que lo está acompañando. Por ejemplo, yo quiero hablar de que a mí me gusta hacer ciertas actividades. Entonces, gustar ya es un verbo. ¿Se entiende?
gustar ya es un verbo, entonces yo digo, I like cocinar. Ahí yo utilizo to cook. I like to cook. Es algo que disfruto. A nadie le gusta, a mí sí. I like to cook. For my friends, for my family, I love to cook. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente, no lo voy a encontrar, no lo voy a encontrar así en el diccionario, con to run, no. Pero to cook, to clean, to run, to run, ¿cierto? Pero ya sé que le pongo el to si lo voy a conjugar con, o sea, si tengo uno conjugado previo y quiero hablar de la acción, como en el caso de los gustos o de los disgustos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos con las conjugaciones. Tengo dos conjugaciones, una, Ivonne, Ivonne, sí. yo ahora traté de decir, yo no he podido Ah, sí, yo me di bajar cuenta, o no, yo me di descargar, cuenta, pero se ve en el segundo nivel, que es ¿cierto? el can, can't. Es el verbo poder y no poder. Pero yo ahí Ese es un es modal. can, No, ¿cierto? ahí no iría en este ejemplo, porque ese es un modal y ese se sale de este ejemplo. Ahí el verbo después del can, yo no tiene el Ah, to. Sí, no tiene el to, el verbo después del. porque ahí yo no dije can, No, usted dijo yo do. dije I do not do, como de No hacer, hago. Yo lo que entendía que lo que no estabas diciendo eras no hago, pero yo entendí que querías decir no puedo es, hacer. eh, exacto, no hago y luego bajar, que es ahí sí tú, o descargar, Download. to download, Exacto. Muy bien. download, Pero en ese ejemplo lo voy a poner con corchetes, porque ese ejemplo se sale de esto. Como es un me modal, sale de esto, ok. es un modal que para expresar, por ejemplo, habilidad, ability, pero no la habilidad como ser capaz, sino digamos que la inhabilidad, aunque nosotros tenemos otra percepción de esa palabra de inhabilidad, y es el no poder hacer algo, pero no porque no puedas hacerlo, sino porque no te da, como en el caso, no había forma de acceder a la información, ¿cierto? Ahí utilizamos este modal que se llama can, can't, ¿cierto? Y los modales, cuando yo hablo de poder correr, yo puedo correr, pero lo que no puedo es correr 10 kilómetros en 10 minutos. Hay otras personas que tienen esa habilidad, que le corren a usted, ¿cierto? En 10 minutos un kilometraje pues grande, ¿no? Entonces, esa no es mi habilidad. Yo no puedo correr así de rápido. Cuando estamos hablando de poder, ponemos el siguiente verbo en infinitivo. Entonces, yo puedo correr 1500 metros en 10 minutos. Digamos que eso está como en el promedio, ¿cierto? Podría ser un promedio para los que trotan y corren. Eh, entonces, vea que yo pongo, yo puedo correr, pero como es un modal, ese modal, cuando yo le voy a poner el verbo, no le pongo el run, no le pongo el to, pero es un caso especial porque es modal. Entonces, el modal tiene una regla particular y es que el verbo en infinitivo no lleva el to. Yo digo, I can run a mile in 10 minutes.
Y si se da cuenta, esto cuando yo lo voy a traducir, pues esto está en infinitivo, pero acá no lleva el to. Entonces, por eso pongo este ejemplo en corchetes. ¿Listo? Pero esto es un tema que van a ver en nivel 2, el de los modales. Empiezan a ver en nivel 2, luego Ok. más avanzado, porque después lo vamos a usar en niveles como el 6, el 9. Ya se empiezan a hablar de los, ¿cómo se llaman estos temas? Los if. Se me fue la palabra en estos momentos. Que son estas construcciones donde yo hablo de cosas que pueden llegar a ser posibles o pudieron haber ser posibles en el pasado, pero no fueron, que es el uso de los condicionales, así se llama, del if, por ejemplo. En el if condicional, yo voy a utilizar mucho los modales. Pero esos ya son temas como más avanzados, entonces empiezan a ver como de a poquito. Primero se ve el can, después vamos a ver el may, el might, el should, el have to, que es el de la obligación, y son modales. Ese have to sí tiene el to, porque lo lleva él. ¿Listo? Entonces vamos a las conjugaciones en presente simple, present simple, y vamos a hablar de otros verbos, que no son el verbo to be. Entonces, si yo voy a hablar de clean, yo tengo dos conjugaciones, una tal cual, clean, y otra que es cleans. Y esta primera conjugación yo la voy a utilizar para I, para you, para we, para they. Esa va a ser la primera conjugación. Y la segunda para tercera persona singular, she, he, it. Cleans. Clean, cleans. ¿Para qué? Para la afirmativa. Yo voy a tener presente eso en la afirmativa. Es decir, cada vez que yo voy a afirmar algo, en el caso de que voy a presentar a alguien, voy a presentar a mi hija, a mi esposo, a quien sea, a mi amigo, a mi amiga, ¿cierto? Voy a hablar de tercera persona singular. Yo ya sé que los verbos los tengo que conjugar diferente a como los conjugo conmigo. Para la rutina yo dije, I get up, I wake up, I make my bed, I brush my teeth, I take a shower, I come, I get dressed, I go to work, I run to get the bus, I take the bus, ¿cierto? Entonces, todos van normal, van normal, van normal con esta primera conjugación, como los encuentro en el diccionario. Pero como yo ya voy a hablar de alguien más, entonces yo ya tengo que conjugar esos verbos. Entonces yo ya voy a decir, he gets up, he wakes up, he cleans the house, he takes a shower, he combs his hair. No my hair, sino his hair. He brushes his teeth. Entonces yo ya tengo que tener presente todo eso. Entonces acá tenemos unos verbos. ¿Cuál sería la conjugación de esos verbos? Denme la conjugación. Si vamos a hablar me van a dar un ejemplo con cada uno. Comencemos. Con alguien, con quien quieran hablar. Si van a hablar de ella, de él, my mother, my husband, my wife, my son, my daughter, van a utilizar uno de estos verbos y lo van a conjugar. Muy bien, Laura. La primera sería con she goes to bed. Muy bien. She goes to bed. ¿De quién estás hablando? De tu hija. De mi hija. Eso, muy bien. Entonces, yo puedo utilizar my daughter goes to bed, ¿cierto? O puedo decir she, como me lo dijiste, she goes to bed. Muy bien. Siguiente. Siguiente con el siguiente verbo. My uncle wakes up. Wakes up. ¿De quién estás hablando? My uncle
My Sup. uncle. No te, Ajá. no te escucho bien. Ok, my uncle wakes up. Muy bien. Listo. Siguiente. Es decir, que si voy a reemplazar my uncle, podría utilizar he. He wakes up. Siguiente. Ya no hay más siguientes. My husband takes a shower. Muy bien. My husband takes a shower. Muy bien. Si estoy hablando de mi esposo, my husband, ¿por quién lo reemplazo? Por he. ¿Y por qué les pregunto esto de nuevo? Porque cuando yo voy a utilizar los posesivos, tengo que saber de quién estoy hablando para no poner your. Your likes are. No, usted no me está hablando de los míos, sino los de él o los de ella. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. He works He works. Muy bien. in your house. Ahí está lo que les acabo de corregir. He works. Él no trabaja en mi casa. Él trabaja en la suya. He In your works house. in, entonces no puede decir in your house. No, No, porque no es mi casa Ahí ni in her sería house. In her house. in him house. His house. No, eso. her. Por eso les digo, ¿por quién lo reemplazo? ¿Por quién lo reemplazo? ¿De quién estoy hablando? Por He works in him house. Muy bien, yo no tengo Coger es acá al para tío ella. de Henry trabajando en mi casa. Eso. He works in his house. Muy bien, ¿sí? Sí van entendiendo. Porque recuerden que yo después, cuando estoy hablando de esto de las rutinas y cuando estoy ya adornando las palabras y dando más información en esas oraciones, yo tengo que hacer uso de más elementos. Y esos elementos son los posesivos, possessive. Yo siempre les digo, ojo, ojo, revisen los posesivos. Cuando yo estoy hablando de yo digo my likes, mis gustos, my name, mi nombre, my husband, mi esposo, ¿sí? Si yo estoy hablando de tú, ya se va a cerrar la sesión. Continuamos con esto igual dentro de el próximo jueves. Vamos un poquito más adelante, o sea, avanzamos Okay. más, adelantamos esta primera parte para no quedarme en esto tan básico, pero es necesario esto básico para que ustedes vayan entendiendo. Cuando yo hablo de tú o de ustedes, ¿cierto? Entonces yo digo your name, your children. Se va a cerrar la sesión. Chicos, muchas gracias. Thank you so much, Henry, Laura, for Thank participating. you. Be attentive. Luis, sin miedo, participa. Pues, Eres bienvenido. Karen también. Se vale no saber, se vale no equivocarnos. De eso aprendemos.